¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos. Soy Sergio Álvarez, director general de FIASA. Te doy la más cordial bienvenida al primer episodio de Agro 20 minutos de agro, de nuestra empresa, en el que tenemos que compartir contigo muchos temas que tienen que ver con el agro, desde luego. Hoy tenemos un tema muy importante: la importancia de los coadyuvantes y su historia. Nos acompaña para esto el ingeniero Jesús Manuel Cota Barroso, subdirector comercial de fertilizantes e insumos agrícolas. Vamos a comenzar esta reunión que seguramente será muy amena. Por principio de cuentas, pues quiero darte la bienvenida, Manuel. Qué gusto que estés con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días, Sergio. Yo también agradecido por esta invitación a este Agro 20. Mi nombre es ingeniero Jesús Manuel Cota Barroso. Yo hice mis estudios profesionales en la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar, Ciudad Juárez, Chihuahua, en el año del 79. Inicié yo como representante técnico comercial en la zona de Tapachula, en la zona de Ciudad Constitución, Baja California, únicamente algodón, con química Hayes. En el 1988, trabajé en distribuidora comercial de agroquímicos como gerente de ventas, encargado de diferentes promociones de diferente línea diversa de pesticidas, de fungicidas, en diferentes cultivos. Enseguida después, en el año 95, ingresé yo a Cuproquin Helena. Cuproquin Helena es donde me creció el interés en el manejo de los coadyuvantes. ¿Por qué? Porque era una empresa de origen chilena con su liderazgo en oxicloruro de cobre, hidróxido de cobre, mancozeb y la introducción de los floables. Pero el grupo Marubeni japonés adquirió esta empresa y adherió a la línea de ellos, o la línea de coadyuvantes. Y ahí me creció el interés porque ellos insistían mucho en el hecho de que sepamos manejar cada uno de los coadyuvantes que ellos tienen, porque ellos son líderes en los coadyuvantes. En el 2001 inicié yo como coordinador regional de una empresa que se llama Promotora Técnica Industrial. Y en el 2004 y a la fecha me inicié como representante, fue el inicio, en fertilizantes e insumos agrícolas. Fertilizantes e insumos agrícolas, en ese tiempo empezábamos a abrir zonas. Me tocó abrir zonas como Baja California Norte. Enseguida después, pues me tocó Mochis, lo que es para nosotros ahorita región 9. Me tocó Ruiz Cortines, Guasave, Chinitos, lo que es ahorita región 2. Gracias, Manuel. Qué gusto tener la oportunidad de conocer a Jesús Manuel Cota Barroso, un ingeniero avecinado en los Mochis. ¿Cuántos años ya en FIASA, Manuel? Justamente tengo 19 años, voy para 20 años. Se te notan menos, ¿no? Gracias. Con mucha experiencia, desde luego, en estos 20 años. Oye, Manuel, y la decisión de entrar a ser ingeniero agrónomo, ¿cómo nace? ¿A los cuántos años empiezas? ¿Fue difícil entrar a este mundo? ¿Fue sencillo? ¿Cómo lo viviste? Pues fue relativamente sencillo, porque el irme yo a Ciudad Juárez era haber platicado desde luego en ese entonces con mis padres, y le dije el interés que yo tenía como mi padre era de origen ejidatario y ganadero, de cierta manera, crianza de ganado. Entonces le dije mi interés de irme a estudiar a la Escuela Superior de Agricultura. Me iba a venir en un principio a Culiacán, pero en ese entonces había mucha revuelta, ¿no? Fue un motivo que yo me fui a... En el tema de la UAS, había la revuelta en el tema de la escuela. Correcto. Oye, Manuel, tuve la fortuna de conocer a tu papá, también un gran ser humano, Sí. un gran individuo que creo que nos dejó unas enseñanzas enormes de trabajo, de
de relacionarse con las personas. El tema que hoy nos ocupa, Manuel, es hablar un poco de los coadyuvantes, hablar de la historia de ellos. ¿Cómo es que nace la necesidad de coadyuvantes en el tema de la agricultura? ¿Y cómo definirías tú el concepto de un coadyuvante? Normalmente cuando nosotros empezamos, decía yo, a cubrir la experiencia con fertilizantes e insumos agrícolas, siempre entra esa definición de qué son los coadyuvantes. Yo siempre he dicho que en esas inducciones los coadyuvantes son los más, en ese sentido, menos considerados, o si ustedes quieren, los más olvidados. Entonces, nosotros siempre hemos dicho que esa evolución, y es ahí donde viene lo interesante de los coadyuvantes, la evolución que han tenido en tiempos atrás, no manejaban más que los aceites de origen mineral, los parafínicos e incluso los aromáticos. Pero los aromáticos en ese tiempo lo utilizaban como herbicidas. Siguen teniendo relevancia, pero un coadyuvante es mucho más que eso. Bueno, ahí es donde esta empresa Marubeni o Helena empezó a insistir en que querían ellos quitar, en cierta manera, suplir el aceite mineral. ¿Por qué? Porque el aceite mineral, bien o mal, aunque está altamente refinado, tenías que cuidar mezclas, porque si no, tú tenías problemas de fitotoxicidad, aunque estuviese altamente refinado, ¿no? Con los parafínicos. Sí, ¿no? Y luego vemos un coadyuvante que es un acidificante, un extensor, un antideriva, un para resistencia al secado, un producto que es potencializador de otros agroquímicos. Es una gama muy amplia cuando hablamos de un coadyuvante. Bueno, en parte ahí estás hablando ya, de cierta manera, de la definición de coadyuvantes. Y cuando hablamos de un coadyuvante de última generación, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de un coadyuvante de última generación, estamos hablando del año 92, que venían marcando los organosiliconados. El primero que salió es el Dynamic polidimetil siloxano. Los siloxanos, que fueron los primeros, luego salieron los disiloxanos, trisiloxanos, heptasiloxanos. Como organosilicones puros. Sí, los silicones puros. Entonces, que venían con alcoholes en algunos muchos casos. Sí. Ahorita más todavía. Okay. Pero los primeros que se lanzaron fue el polidimetil trisiloxano. Si te recuerdas, fue el Silhouette. El Silhouette, sí. Que actualmente lo estamos manejando. Pero una duda, Manuel. ¿Por qué usar un coadyuvante? ¿Tienes una experiencia donde el uso de un coadyuvante haya sido determinante en un tema, no sé, de herbicidas, de biotecnológicos, en alguna experiencia que has vivido? Sí. Tenemos confianza. Me tocó esas experiencias muy bonitas y de trascendencia, porque en el 2012, 2013, que nosotros, en ese sentido, a la línea abrimos el aceite metilado de soya y organosilicón, y paralelo a él también los activadores, el caso de Loki. Sí, un producto que sirve para hacer más eficiente la aplicación por su capacidad de traslocación en la planta, por los azúcares que trae y los amonios que contiene en ella, y también a su vez la capacidad que tiene para no hacer un proceso de oxidación tanto en la planta como en las herramientas que se utilizan. La experiencia bonita y de trascendencia, como menciono yo, fue porque cuando nosotros fuimos a los módulos de riego, nos dijeron: hey, traemos una maleza que no la controlamos. Poco conocida. Si tú la controlas con los coadyuvantes que tú estás proponiendo, yo me quedo con ellos. ¿Qué maleza era esa? Esa maleza, nombre común, le pusieron zacate elefante, porque es una maleza de rizomática y de rastrera. Entonces, allí es donde acaparó, digamos, su dimensión el aceite metilado de soya organosilicona o Stender. ¿Por qué? Porque tiene muy buena dispersión
Entonces teníamos que buscar muy buena dispersión, enseguida después muy buena adherencia y muy buena penetración. De tal manera que si esa maleza se hubiera ido o si el extender no hubiera rebasado a los coadyuvantes convencionales, estuviéramos infestados de esa maleza, ¿no? Esta experiencia que tú viviste, ¿cómo fue la dosis que utilizaste para darnos un contexto, un poco del producto y los costos que se utilizaron? Eso fue lo que le cambiamos nosotros al módulo, porque la experiencia primera que tuvimos, la tuvimos precisamente paralelo a la carretera internacional y calle Cero en Ruiz Cortines. Entonces ellos decían, no lo controlamos, ¿y cómo aplican? Fue la primera pregunta. No, pues aplicamos con perigüeta, con manguera. ¿Qué recorrido hace? Poco eficiente la perigüeta, ¿eh? Sí, poco eficiente, sin embargo, suples con el accionar de los coadyuvantes con un coadyuvante activador. Superextensor. Entonces, ¿cuánto caminas? No, pues caminamos 3 kilómetros, ¿no? Vamos a caminar 1100 metros, cuando mucho. Esta aplicación, Manuel, ¿te refieres a 1100 metros bañado por las dos paredes con un herbicida total, el 360 me dices de glifosato? ¿Y de cuánto de extender estaban metiendo? ¿Cuánto de este producto superextensor metían? De extender metíamos 1 centímetro cúbico por litro de agua. 1 centímetro cúbico. ¿Había otro elemento ahí que era necesario echarle para, Sí. para suavizar el agua? Sí, lo definimos en ese entonces como la pareja ideal, porque estábamos utilizando un producto que cubría todas las condiciones o reunía todos los factores para la mezcla, es decir, dispersión, adherencia, penetración. Entonces necesitábamos un producto, como estábamos utilizando agua de canal, entonces necesitábamos un producto o un coadyuvante, como el caso de Loki, que evitara que al momento en que con agua revuelta la materia orgánica absorbiera el glifosato y saliera ya desgastado, digamos, pues, técnicamente. Pues fíjate que estamos hablando de marcas, pero al final hay otras marcas que hacen estos trabajos. Hay uno de Lowland que también tiene un desempeño parecido en ese sentido al tema de Loki. Y no, Choice se llama el producto. Choice. Y en el caso de Extender hay otros también en el mercado. Solamente la distinción es entender muy bien que un producto organosiliconado tiene que tener cierta resistencia al secado, porque si no la tiene un problema a la hora de permitirle a la planta traslocar el líquido, porque si se seca el caldo en la hoja y no alcanza a traslocar, pues al final de cuentas su acción es determinada solamente de cobertura. Correcto. En el lanzamiento que nosotros tuvimos, el productor a su manera decía, oye, yo con el término utilizado aquí en el norte de Sinaloa Centro, yo quiero utilizar un coadyuvante que no chorree, que de ahí nació el término de coalescencia. La coalescencia. ¿Y qué es la coalescencia? Pues es el hecho de que tú asperjas y se vuelven a unir los líquidos. Aún en las malezas difíciles de mojar, Sí. porque no tienen área de cobertura, por ejemplo. Es correcto. ¿Cuáles serían esas malezas? Porque hay muchas malezas, aparte del zacate elefante. El tule, por ejemplo, es difícil de mojar. Correcto. Es uno de los más difíciles. Sí, hay otras malezas que no tienen área foliar y que hay que buscarles. Correcto. Como la gloria de la mañana. El chiquelite, la gloria de mañana, ¿cómo se llaman? Los coquillos, cuando había que aplicar después de un riego para poder encontrarlos sencillos de mojar. Pero, Sergio, ubiquémonos en la maleza que tú acabas de hablar, que es una de las más resistentes y es el coco pendiente de los módulos de riego, que es el tule. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el tule es una planta de 1,5 metros. Sí. Es una planta, es una vara desprovista de nudos, entrenudos, sí, donde se pueda quedar el herbicida. Sí. Es una planta de rizoma. Sí. La cutícula que tiene es mucilaginosa. Entonces tienes que pasar toda esa barrera. ¿Con qué? Con extender.
Ese es el con un desarrollo. producto de esas características. Entonces ya con la experiencia nos preguntaban, bueno, ¿y qué es lo que vamos a ver? Tú lo que vas a ver es, una vez que hagamos la aplicación de estos dos coadyuvantes, el Extender y el Loki, lo que vas a ver es que a los 10 días vas a ver un cambio de color con un amarillo intenso, amarillo piña le llamamos nosotros. Enseguida después a los 21 días vas a ver que ya están las necrosidades y vas a ver que los primeros 30 a 40 centímetros del tule está quebrado. ¿Qué síntoma es? Que hubo translocación a donde nosotros dirigimos el glifosato con la ayuda de estos dos coadyuvantes. Sí, la selección del coadyuvante depende mucho del uso que le vayas a dar para el propósito que busques, porque también hay nonilesfenoles, alcoholes etoxilados, hay algunos coadyuvantes que solamente son acidificantes, algunos son de extensión limitada. O sea, ¿en qué momento escoger un coadyuvante y para qué usos? Bueno, nosotros insistimos que Extender tiene la particularidad que lo puedes aplicar en cultivos chicos, cultivos de cutícula cerosa, como es el caso del chile, en cultivos que ahí nos tocó dar la introducción en hojas modificadas, como es el espárrago. Sí. El espárrago es de 1 metro o más, de acuerdo a la variedad. Sí, arriba de 1 metro y de ancho casi 2. Y que la plaga está en la base del cuello. Sí, la chicharrita cantadora y el gusano trozador del fruto. Entonces tienes del tallo. Sortear toda esa superficie. No es fácil llegarle con una gota de agua gruesa. Por eso. Porque realmente es una red, una atarraya, pero bien tejida hacia el tallo. Correcto. Y está justificable los 3,000 litros de agua que aplican. Como el volumen de agua que aplican también en frutales. Por ejemplo, un limonero son de 4 metros. Un mango son de 20, 25 metros. Uno galero que ya estamos participando y detonando con el producto son 25, 30 metros. Pero ellos nos solicitan, hey, no quiero perder medicina. Eso dicen allá en el norte sur de Chihuahua. Sí, me ha tocado la experiencia. Nosotros decimos aquí chorreo. Sí. Y para ti, ¿qué sería una mezcla ideal en un coadyuvante para aplicarlo como un insecticida con extractos vegetales, por ejemplo? Fíjate que cuando inicié yo con fertilizantes e insumos agrícolas, eso es lo que vimos, y recordarás, manejábamos productos de terceros y ya manejábamos un orgánico, que es el Biodie. Sí, muy famoso. Pienso yo, y lo digo ahorita, que todos los desarrollos que hicimos se quedaron en la empresa. En la empresa me refiero yo a PTI. Sí. Pero también detonamos con esos volúmenes que vendimos. Entonces ahí fue donde empezamos a sugerir, entre tú y yo. Te comenté, oye, le dije, ¿por qué no hacemos un producto? Porque traemos el problema de mosca blanca, pues. La mosca blanca eran infestaciones muy fuertes. Pero hay de la mosca blanca hay muchas variedades. ¿Te refieres a todas? Porque está la Trelurode, está la Bemicia, está la tipo Q, o sea, hay muchas variedades. El caso del espárrago en Mexicali, que no era problema, que no era atractivo. Las moscas pintas que son parecidas. Bueno, ahí fue donde sugerimos, porque también veníamos manejando, si te acuerdas, y eso hay que hablarlo. Nosotros también detonamos con un surfactante, para mí el más agresivo que hay ahorita en función de romper la tensión superficial, que es el glucoéter. Manuel, hablaste de un tema muy importante, el glucoéter. Háblanos, defínenos un poco más el glucoéter, ¿cómo es? Bueno, considero yo que fertilizante y insumos agrícolas detonó con este producto. Es lo que comercialmente se traía como Irrigate Gold. Los glucoéteres los empezamos a utilizar y veíamos que era muy agresivo en romper la tensión superficial del agua. Es más agresivo todavía que un polimetilsiloxano solo, un organosiliconado. Allí fue donde nosotros hicimos la sugerencia y lo platicamos. Le dije, oye, queremos participar, pero en granos. Me dijiste, espérate, dice, hay una solución para esto. Fue cuando nació la mezcla de organosiliconado con glucoéteres.
y alcoholes. Y nos dio la solución para poder participar en función de costo en grano, ¿no? Por ello es de que dentro de esa historia hay que considerar a los glucoéteres. Es lo más nuevo. Viene desde los organosiliconados, viene del aceite metilado de soya más organosiliconados y vienen los glucoéteres. Fíjate que hay una práctica que me tocó observar en los módulos de riego hace varios años y que actualmente también se utiliza. Es utilizar sulfato de amonio como potencializador de herbicidas. ¿Cómo ves esta práctica como un coadyuvante, el sulfato de amonio? Pues vino también, es de los productos que en ese sentido revolucionamos, porque decía hace un momento que para esa maleza difícil y para llegar hasta el estolón y sacarlo a los 40 días, en donde sacábamos estolón, los estolones son los que le dan lugar a las nuevas plantas. Entonces, lo sacábamos a los 40 días, le hacíamos el corte transversal y en algunos casos ni el corte transversal le hacíamos y estaba ya, en este caso, podrido, pues. ¿A qué huele cuando está podrido ese producto, el estolón? Huele avinado. Avinado. O como a lodo. Sí, bueno. Oye, Manuel, sin duda ha sido una trayectoria muy, muy importante la tuya, con experiencia en herbicidas, con experiencia en coadyuvantes. Hoy tenemos un tema del herbicida, ¿sabes? Ese tema, el glifosato, en todas las gamas, ¿no? Desde el 360, el 480, los 480 más densoactivos, Trazorb y eso. ¿Qué va a pasar o hacia dónde nos dirigimos una vez que estos desaparezcan del mercado? Porque aunque otros países no lo están desapareciendo, México lo tiene pues muy próximo a desaparecer. Pues en cierta manera es la preocupación del productor, porque nos va a limitar para la producción de granos y hortalizas. ¿Has pensado en alguna alternativa? ¿Tú has visto alguna alternativa? Hemos desarrollado productos de origen, no recuerdo el nombre de unos que me dieron para desarrollar. Glufosinato de amonio. El glufosinato de amonio es una de las posibles opciones. Por ejemplo, no con la agresividad, quizás se le escape una que otra maleza de las resistentes que venimos hablando. Seguramente ahí va a ser muy importante hacer selección de coadyuvante para darle el soporte que en el caso del glifosato se perderían con estas nuevas moléculas. Manuel, ¿cómo lo ves? Glifosato, según esto le dieron una extensión de tiempo. Una extensión de tiempo de 3, 4 años. Pero también hay unas que están desarrollando allá en el Ciano, en Sonora. Pero no sé qué es orgánico el herbicida. Yo tuve la oportunidad de hacer desarrollo y me gustó, pero no recuerdo el nombre de qué producto era. Me lo dio la empresa, ¿no? Sí, pues seguramente ha habido muchas iniciativas también en nuestro laboratorio en ISLab. También estamos trabajando con estas iniciativas. Sin embargo, creemos que una investigación pues a veces tarda tiempo, no son de la noche a la mañana, y mientras no existe en el campo una solución firme con la capacidad de respuesta que hasta hoy nos ha dado el glifosato tanto para malezas de control en módulos de riego como para malezas de control en cultivos en pie, donde habrá que tener cuidado. Ya ves que hay un algodón que es transgénico, se usa mucho en Chihuahua y para eso son resistentes al glifosato. Así es. En el caso de la aplicación de los coadyuvantes, Manuel, ¿alguna experiencia que te haya tocado vivir aparte de estas que hemos platicado y que te parezcan significativas en la aplicación agrícola? En tomatillo, por ejemplo, ¿te acuerdas de aquel tomatillo que aplicó el ingeniero Pastor Ortega Campos allá en la zona de Ríos Cortines sería, sí, donde los traía rebasados con la maleza y aplicó un producto, no sé si fue Loki, tú me recordarás, pero fue muy importante porque metió un herbicida también ahí. Sí,
aplicó un herbicida como fusilada de poas selectivo a hoja ancha, en este caso tomatillo. Pero cuando a mí me dijeron que lo había aplicado con Loki, fui inmediatamente a verlo porque, si recordarás, el lanzamiento... ¿Te preocupaste? Sí, me preocupé porque el lanzamiento puede ser que el sulfato de amonio pierda la selectividad del herbicida, entonces puede quemar. Pero nos dimos cuenta de que no sucedió así. Y sí se llevó maleza de gramínea, en este caso, ya bien desarrollada, y Johnson. Se salvó el cultivo gracias a la pericia de Pastor Ortega, el ingeniero. Se salvó el cultivo. Me llamó mucho la atención. Se salvó el cultivo, es correcto. Lo plasmamos en un video también. Sí. Y lo ha rebasado porque él también nos dice, hey, agarra el programa. No podemos agarrar programa porque no lo van a usar como tú lo usas, el activador. Porque él lo aplica con sulfonilureas, con PIC en maíz. Sí, y las sulfonilureas son riesgosas. Sí, son riesgosas. No has visto ningún riesgo pues, de aplicarlo. No, pero nosotros en lo particular porque no podemos controlar, pues no todos lo van a hacer. Es un tema de experiencia en campo donde se controla el pH del agua, desde luego, para no tener esos picos que se dan. Tiene un nombre ese ejercicio cuando el agua es muy ácida, o cuando el agua es muy básica, o cuando tiene muchos elementos disueltos. Eso es parte de lo que nosotros no consideramos en el manejo de los coadyuvantes. Necesariamente tenemos que usar un acondicionador, porque recordemos que cada pesticida, cada herbicida tiene su rango de pH. aplicación de pH. Sí. Por ejemplo, el glifosato, nosotros siempre acondicionamos para bajarlo a 5.5. Sí, que esa es la parte óptima. Porque ahí salía con todo el accionar del glifosato. Pero ¿qué pasa con una acidez extremada ocasionada no solamente por un herbicida, sino por algún acompañante que de manera contingente apliquen cuando se da la hidrólisis ácida? ¿Qué ocurre con una aplicación que en un tanque haya hidrólisis ácida y vayas y apliques un producto de esa naturaleza? Pues el choque de la fórmula química del producto. Donde va a haber mucho producto en una sola área y cero producto en otra. Correcto. Luego la hidrólisis alcalina, que es otro efecto puesto por otra aplicación de forma contingente, donde pongan un producto alcalino y haga que el agua se alcalinice, o que el agua misma tenga esa condición alcalina. Sí, por eso son, en este caso, bonitos los coadyuvantes, porque los coadyuvantes, ya lo comentabas tú en la entrevista, ¿qué tengo que ver yo? Tengo que ver la postura del cultivo, si es cultivo chico, si es cultivo con cobertura. Tengo que ver la presión de plaga que tenga. Entonces, Extender para mí, en lo particular, rebasa a todos sus productos convencionales, incluso desde la historia de los coadyuvantes. Extender rebasa al mismo organosiliconado puro. Claro. Aunque traiga organosilicón. ¿Qué diferencias tiene entonces un silicón puro de un producto como un silicón puro, un producto como Extender? Un silicón puro con 1080 gramos de ingrediente activo por litro. Es evidente que tienes un rompimiento más fuerte. Más agresivo. Si haces la prueba de la gota del agua. Sí. Entonces, por eso, cuando salieron en ese año, en el 92, salieron con ese eslogan de los grandes dispersores, porque el rompimiento de la tensión superficial hace la gota más pequeña. Sí, y la cobertura es más delgada, pues es como una tortilla de harina. Entre más la estira, más delgada es la lámina. Es el riesgo de lavado. De secado antes. No tiene la adherencia de la mezcla. La adherencia, sí. Entonces, por eso digo yo que Extender rebasa incluso al organosilicón. ¿Qué pasa cuando utilizas un coadyuvante de estas características en un producto biotecnológico o biológico, como le llamamos en el campo, los entomopatógenos, por ejemplo? Eso es parte de la revolución y eso es parte de lo que vimos cuando manejamos productos de terceros. Mencionaba yo que ya veníamos manejando esencias, veníamos manejando jabones. Sí. Entonces,
fue cuando sugerimos esta mezcla, el aceite metilado, si recordarás. ¿Por qué? Porque debíamos de buscar para la competencia, como sabemos que son productos de contacto, son productos para insectos de cuerpo débil, como lo mencionamos, incluso como lo vendemos. Entonces necesitamos darle un plus. Si te acuerdas, el Biodiel lo traíamos, era un tiro para adulto de pulgón, sí, que nosotros lo suplimos por el Axin, que el Axin, he mandado fotos yo a desarrollo, a Gabo, el accionar del Axin para adulto de minador. Sí. Entonces llegó un momento en que Extender apoyaba mucho a esas aplicaciones, ¿no? Hay una aplicación que a mí me encanta y que me parece muy importante por lo masiva que es, que pues saludamos a los productores de grano, de maíz. Es un cultivo muy necesario en nuestro país. Sin embargo, pues bueno, hoy están pasando por una circunstancia muy, muy complicada por precio. Pero cuando atacamos el cogollero, por ejemplo, con algún producto, antes se usaba Pons, ¿te acuerdas del salerito? O había otro también que hay otro, el benzoato de mamectina, que es un producto muy, muy utilizado ahorita por los costos que hay. Pero ¿qué sucede cuando solamente lo aplicas con agua, sin regular el pH, sin poner un extensor? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el hábito del gusano cogollero que evita que lo toque un producto que no tiene esa capacidad tensoactiva o esa capacidad de un guayubante? Esa es otra de las experiencias que nosotros venimos teniendo ahora que mencionas el benzoato con BT, porque sabemos que son dos bacterias y que trabajan por contacto de ingestión. Entonces nosotros las sometimos a aplicaciones con presión de plaga, es decir, presión de plaga, en este caso cogollero. Si tenemos las 8 o 9 plantas, las 8 o 9 plantas tienen cogollero, compitiendo con las mezclas físicas fuertes. Desde luego que ahí manejamos la dosis, hemos llegado a 500, 600 cc con muy buenos controles. Eso es lo, insisto yo, lo bonito que tienen los coadyuvantes, pero que hay que saber escogerlo. Nosotros tuvimos competencia e hicimos desarrollo con un distribuidor que se llama Saber. Ingeniero Verduzco. Cuando hicimos pruebas, porque no podíamos comercializarlo con el benzoato, no podíamos comercializarlo, nos dieron una prueba, hicimos la prueba de otro benzoato que sí lo estaban comercializando. Entonces, ellos utilizaron un nonilfenol. Sí. Nosotros utilizamos el Extender. Ellos utilizaron 600 cc de benzoato. Nosotros utilizamos 400 cc con Extender de benzoato. Ok, sí. Diferencia. Evidentemente los 600 controló bien, pero los 400 también controló muy bien. Ellos dosificaron. ¿La diferencia cuál fue? El coadyuvante. Oye, te cierro este comentario con aquel ensayo que hicimos en Guasabito, yo creo que hace, no sé, 12 años, 15 años y quizás, donde aplicamos a un maíz hipermetrina a medio litro con Extender y tuvimos un super control y luego llovió una hora después o 45 minutos después de la aplicación y hubo un super control desde los primeros instars hasta la parte más grande, gusanos adultos, Sí. Con medio litro de hipermetrina, aún cuando no estaba recomendada. Cuando en el tiempo que manejábamos esa generación de piretroides. Pues bueno. Pero sí. lo que vino a revolucionar a nuestra línea, para mí, son los coadyuvantes. Bueno, pues Manuel, quiero agradecerte esta charla del día de hoy, una charla emotiva y nostálgica, una charla actual que no dejará de ser actual nunca por la importancia de los coadyuvantes. Quiero despedirme de este podcast del día de hoy, agradecerte mucho que nos hayas acompañado, invitarte para futuros temas, para tocar otros temas que son importantes, que seguramente están en el campo. Y pues bueno, sabemos de tu experiencia, yo estoy muy convencido de la experiencia tuya a lo largo de los años, muchos años de trabajo. Y pues bueno, pues agradecerte, Manuel, mucho. No, el agradecido soy yo por la invitación a este podcast.
Hay mucho que platicar, hay muchas experiencias en cultivos, decíamos ahorita, de gran calaña, como el caso del nogalero. Hoy en día la participación nuestra, y eso indica la aceptación del coadyuvante. Pues muchas gracias, Manuel, por esta compañía tuya en este podcast, en este espacio que vamos a mantener. Quiero agradecerle a usted que nos escuche, que nos pregunte. Vamos a abrir un canal por este medio, con un correo, con un WhatsApp, para que se comunique con nosotros y nos pregunte lo que quiera y nos diga qué tema le gustaría que tocáramos. Ya me contarás aquella historia de los nogales siniestrados de Flores Magón. Me contarás aquella historia de Buenaventura donde le echaron 10 veces la dosis de aquel producto al suelo. No sé si te recordarás de esa historia donde con la señora aquella de los Levarón. Sí. O sea, ya me la contarás, o me contarán los tomatillos los tomates de delicias, aquellos tomates que les faltaba calcio. Hay muchos temas. Los chiles enanos. Los chiles enanos. Bueno, ya platicaremos. Quiero agradecerle que nos haya acompañado. Me despido, quedo a sus órdenes y nos vemos en la otra emisión. Muchas gracias. Gracias.